Empezaremos exponiendo los periodos del proceso penal del sistema inquisitorio, el cual es anterior al sistema oral acusatorio. El artículo 1 del Código Federal de Procedimientos establece los periodos que abarca el procedimiento, los cuales son la averiguación previa, preinstrucción, instrucción, ejecución y juicio, de los cuales profundizaremos. La fase preparatoria se inicia ante el agente del Ministerio Público con la noticia criminosa, sea de denuncia o querella, y termina con la consignación del expediente al juzgado penal de turno y de acuerdo con la competencia del delito. El primer periodo de este sistema es la averiguación previa. Esta tiene el objeto de verificar la existencia de la lesión de bienes jurídicos penalmente tutelados por la ley. Se reúnen las pruebas que acrediten dicha lesión y la presunta responsabilidad del presunto responsable. Es importante mencionar que el Ministerio Público no está autorizado y por lo mismo está impedido para investigar sin previa noticia. La querella solo se produce para los delitos que opera el perdón. En lo general se trata de delitos no graves, sin repercusión social. Por otra parte está la denuncia, la cual es la narración de actos que hace cualquier persona ante el Ministerio Público que considera delictuosos. Realizada la averiguación previa, el Ministerio Público debe dictar algunas determinaciones, ya sea consignar o no consignar. Si se determina consignar, puede ser con o sin detenido. La consignación sin detenido se aplica si el delito, siendo punible, es alternativo, es decir, con prisión o multa. De ser así, se liberará una orden de comparecencia y deberá dejársele en libertad, pero continuará el proceso. En la consignación con detenido, el Ministerio Público pone a disposición del juez las diligencias y al indiciado, cuando se acredite la integración del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado. Por otro lado, la no consignación puede ser provisional si es que no se han reunido las pruebas por existir un obstáculo superable. Y definitiva, en los casos en los que se considera imposible reunir las pruebas que acrediten los elementos necesarios para la consignación. Esta puede deberse a la tipicidad, inculpabilidad, prescripción o juricidad. Los requisitos de la orden de aprehensión es que exista una denuncia o querella, que sea sancionado con pena corporal y que sea hecha por una persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Y por último, que lo pida el Ministerio Público, como se expresa en el artículo 16, segundo párrafo constitucional. El segundo periodo es la preinstrucción, la cual principia con el auto de erradicación y termina con el auto de formal prisión. En esta etapa, al sujeto activo se le denomina consignado. Deberá justificarse la detención si la consignación fue con detenido, y se citará al indiciado dentro de un plazo de 48 horas para que rinda la declaración preparatoria. En la declaración preparatoria, el consignado comparece ante el órgano jurisdiccional y se les da a conocer el hecho punible por el cual se ejercita la acción penal en su contra. Durante la declaración, la autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de desechar aquellas preguntas que sean capciosas, inductivas o que tiendan a confundirlo, y que de alguna manera puedan surtir efectos desfavorables para el inculpado. Una vez transcurrido el plazo de 72 horas, el órgano jurisdiccional resuelve la situación jurídica, dictando un auto de formal prisión, auto de sujeción a un proceso o un auto de libertad con reservas de ley. La comprobación del cuerpo de delito. Por cuerpo de delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos en el caso de que la descripción típica lo requiera. Por lo tanto, para comprobar el cuerpo del delito, se deben reunir las pruebas necesarias para acreditar la existencia de los elementos del tipo. Así lo establece el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo, y no existe acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. Gracias a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe justificar el acto de molestia, ya que es una de las garantías individuales del gobernado. Por lo tanto, se debe determinar la situación jurídica de aquel que haya sido acusado por el Ministerio Público dentro de un plazo de 72 horas. La libertad es uno de los derechos más preciados por los individuos. Por lo tanto, el artículo 19, antes de ser modificado el 18 de junio de 2008, expresaba: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán el delito que se le imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la investigación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hace probable la responsabilidad del indiciado. Ahora la determinación de plazo constitucional se denomina auto de vinculación a proceso, por lo que el artículo 19 de nuestra Carta Magna reformado dice: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El auto de sujeción a proceso se dicta en los delitos donde no haya pena corporal. Normalmente pertenecen a los delitos no graves. El artículo 162 del Código Federal de Procedimientos Penales lo establece de la siguiente manera: cuando el delito cuya existencia se haya probado no merezca pena privativa de libertad o esté sancionado con pena alternativa, se dictará auto con todos los requisitos de formal prisión, sujetado a procesos a la persona contra quien aparezca con datos suficientes para presumir su responsabilidad para el solo efecto de señalar el delito por el cual se ha de seguir el proceso. El auto de libertad por falta de elementos para procesar debe dictarse cuando no se comprueba la probable responsabilidad del indiciado o el cuerpo del delito no está integrado. Si dentro del término legal no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, se dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a proceso, según corresponda. El tercer periodo es la instrucción, la cual comienza con el auto de formal prisión o sujeción a proceso y termina con el auto que declara cerrada la instrucción. En este periodo se aportan los datos que necesita conocer el juez para preparar la sentencia. El proceso sumatorio se llevará a cabo concurriendo las siguientes causas: cuando la pena aplicable al delito no exceda de 2 años de prisión, debiendo cerrar la instrucción dentro del término de 15 días. Cuando la punición sea de más de 2 años de prisión, procederá el procedimiento sumatorio. Tanto el Ministerio Público como el defensor pondrán en juego toda la diligencia necesaria para cumplir con lo ordenado para este procedimiento. Posteriormente, el juez dictará una resolución. Se hará la mención de las probanzas ofrecidas y se desahogarán después del cierre de la instrucción. Así iniciará la tercera parte del proceso, lo que es el juicio. Durante este también se aceptarán las pruebas para concluir con la sentencia. La audiencia se celebrará dentro de los 5 días siguientes al auto que resuelva de la admisión de las pruebas y se fijará fecha para esta. El procedimiento ordinario se distingue del sumatorio en cuanto a la mayor amplitud de términos para el despacho de actos probatorios y procede cuando, al poner el proceso a la vista de las partes, se ordenará proponer pruebas dentro de 7 días contados desde el día siguiente a la notificación del auto, las que se desahogarán en los 15 días siguientes. El periodo de audiencia y juicio principia con el auto que declara cerrada la instrucción, que es el auto de conclusiones, y termina con la citación para audiencia de vista. En esta etapa, al sujeto activo se le denomina procesado. Por su parte, las conclusiones son acuerdos procedimentales relacionados por el Ministerio Público y la defensa con el propósito de fijar las bases sobre las cuales versará la acción penal y se dará la oportunidad al órgano jurisdiccional para emitir su fallo final. La acusación tiene como base las conclusiones del Ministerio Público, ya que si éstas no se presentan no existe la acusación y entonces no tendría sentido la defensa. Deberán ser exhibidas dentro de un plazo de 10 días a partir de que haya sido declarada cerrada la instrucción. El defensor, ya sea particular o de oficio según sea el caso, propondrán sus conclusiones en un plazo igual al del Ministerio Público. La audiencia de vista es un conjunto de actividades para señalar lo que más le conviene a cada parte. En esta etapa, al sujeto activo se le denomina acusado. La sentencia es la penúltima parte del proceso penal. En la sentencia, el juez determina el enlace de una condición práctica con consecuencia jurídica, de las cuales pueden ser la absolutoria o condenatoria.